Egipto es conocido por ser una de las más antiguas civilizaciones del mundo. Esto es debido a su historia plena de descubrimientos hechos por los primeros hombres, que tomaron su poder, su reflexión y su inspiración de la fértil tierra de Egipto y de su Nilo. Los antiguos egipcios creían que la vida no existía más que al este del Nilo, allí donde el sol nace, y así tomaron la costumbre de vivir en la orilla este. Creían también que solo los muertos vivían en el lado oeste, allí donde el sol se pone. Mas si el sol salía de nuevo a la mañana del día siguiente, los muertos también podían resucitar. Los egipcios comenzaron a escribir su propia historia hace más de 5000 años, antes que la historia fuera floreciente, antes que los hombres prehistóricos comenzaran a contar los acontecimientos de la historia con sus útiles en las cavernas. El hombre de la era llamada lunática, que vivió hace 6000 años, producía una magnífica alfarería y jarrones trabajados en alabastro. Esto nos da una idea de las creencias en el más allá y de las actividades de la gente en esta parte del mundo. Egipto se sitúa en el Medio Oriente, en la confluencia de África y de Asia. Al sur se extienden las tierras de África, al este las de Asia, al norte las de Europa. Igualmente está bordeado por el mar Mediterráneo al norte y por el mar Rojo al este. Su superficie es de alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados. Los egipcios de esta época eran cazadores y vivían de la recolección, así como de la agricultura elemental. Llevaban una vida sedentaria. Los primeros hombres ocupaban sus jornadas cotidianas en actividades tales como cazar y defenderse de otros o de los animales, utilizando útiles y armas sin que esto fuese peligroso.
Los antiguos egipcios fueron los precursores en la construcción de barcos. Estos respondían a todas sus necesidades, tales como pescar, desplazarse de un lugar a otro, transportar las provisiones. Así pues, el Nilo no estaba destinado solamente a la irrigación o como agua para beber, sino que igualmente era el camino que les conducía a todos sus destinos, abriéndoles así las puertas de la comunicación. El Nilo jugaba un importante papel en la vida de los egipcios. Era él el que aportaba la vida a las tierras de Egipto. Desde los primeros tiempos, el hombre dependía de la crecida del Nilo para fertilizar sus campos. Este proceso se renovaba cada año y hacía la tierra cultivable. Los antiguos egipcios celebraban la proximidad de la crecida del Nilo, estableciendo el comienzo del año egipcio en este periodo. No existía el año astronómico en Egipto. El año egipcio estaba dividido en 3 estaciones de 4 meses. Estos se dividían en 3 tercios, teniendo cada uno de ellos 10 días. Así, calculado el año, no se componía más que de 360 días. Observando su incompatibilidad con el año solar, añadieron 5 días durante los cuales festejaban el aniversario de sus 5 dioses: Osiris, Isis, Set, Neftis y Horus. Las 3 estaciones eran llamadas la inundación, de julio a octubre; la siembra, de noviembre a febrero; la cosecha, de marzo a junio. Actualmente en Egipto se encuentran todavía algunos agricultores que trabajan sus campos como los antiguos egipcios, con los mismos arados y los mismos animales. Los agricultores que vemos aquí trabajan sus campos cerca de Asuán, y una imagen representándolos está pintado en el muro de la tumba de Nefer en Saqqara, datando del 2400 a.C. El hombre que guía 2 vacas lleva un cesto lleno de semillas. Aquí tenemos albañiles que trabajan en la construcción de una nueva casa en el Alto Egipto. En nuestros días todavía se puede ver escenas como estas, que representan a pastores montados en asnos llevando sus carneros. Ver estas imágenes de hoy, ya pintadas en los muros de los templos de Nefer, que datan del 2400 a.C., es una vuelta al antiguo Egipto. Los antiguos egipcios construían sus templos en la orilla del Nilo, lo que permitía a los sacerdotes desplazarse de un templo a otro para celebrar las ceremonias y ritos religiosos. Los egipcios eran magníficos albañiles, sabían extraer la piedra de las canteras y especialmente de las canteras de granito cercanas a Asuán y a la primera catarata. El granito era utilizado para construir los obeliscos, hacer los féretros y los sarcófagos, así como para construir los muros exteriores de los templos. El método utilizado en el antiguo Egipto por los talladores de piedra para cortarla es el mismo que utilizan todavía hoy día los egipcios. Hacia el año 3000 antes de nuestra era, un gran paso fue dado en la historia del hombre por el éxito de la unificación de todo el país bajo el reinado de un solo rey y de una sola administración. Esto se produjo cuando el rey Narmer bajó de Abidos en el Alto Egipto y conquistó el delta. Egipto se unió entonces por primera vez en toda su gloriosa historia. Una nueva capital fue establecida en Menfis por el rey Menes, el primer rey del Alto y el Bajo Egipto unificado.
Este rey que vemos en estos momentos está representado en el templo de Abidos. Es en este último donde se descubrirá los nombres de célebres reyes egipcios desde Menes a Ramsés II, con la excepción, sin embargo, de los nombres de algunos reyes y reinas de la 18ª dinastía, entre los cuales la reina Hatshepsut y el rey Akenatón, así como sus sucesores Miquerinos, Tutankamón y Ay. El núcleo de Menfis se extiende desde Abusir al norte de Giza hasta Meidum al sur de Dashur, alrededor de 85 kilómetros. Toda esta extensión era utilizada por los reyes para construir sus tumbas en las pirámides de piedra, verdaderos monumentos. Las altas personalidades del reino construían sus propias tumbas cerca de las de sus reyes. El más célebre rey de la tercera dinastía fue Neteriquet o Zoser. Fue él quien hizo construir la pirámide escalonada de Saqqara al gran arquitecto Imhotep. El gran arquitecto Imhotep intentó construir el monumento de Zoser en piedra en vez de ladrillo de barro o en madera. Construyó entonces el edificio entero imitando los procedimientos de antes, pero reemplazando el ladrillo y la madera por piedra. La pirámide, construida con 6 pisos, mide alrededor de 60 metros de alto y la cámara funeraria está situada a 27 metros por debajo de la pirámide. En los alrededores de la pirámide hay otros muchos edificios, tales como el templo funerario y los subterráneos, o incluso la tumba del sur, que es una imitación de los compartimentos del rey bajo la pirámide. Las tumbas de las altas personalidades están esparcidas en Saqqara. Ellas nos han hecho conocer los temas de la vida diaria tal como era hace 4.500 años. Podemos ver cómo todos los oficiales intentaron describir la vida cotidiana sobre su dominio o su propiedad, reproduciendo actividades tales como la caza, las diversiones, el cultivo y otras. Las tumbas de estas altas personalidades se llaman mastabas y están construidas con 2 elementos. La parte superior es en piedra sólida y posee un nicho en el lateral. La inferior está tallada en la roca. Debajo de todo esto, en los subterráneos, se encontraban las cámaras funerarias del propietario y de los miembros de su familia. Las tumbas más conocidas de Saqqara pertenecían a las siguientes personalidades: Ti, Tahotep, Kagemmi, Mereruka, Nefer, Kahai y otras muchas. En Saqqara, cada tumba debía poseer también una falsa puerta a través de la cual el espíritu o el alma podía ir y venir. Sobre cada una de estas puertas debían figurar el nombre y el título de la persona, así como el nombre y título de los miembros de su familia. Debía también inscribirse a cada lado la célebre fórmula de las ofrendas.
podemos ver al propietario de la tumba sentado frente a su mujer. Están sentados a la mesa delante de numerosas ofrendas constituidas por 1000 cosas que les permitirán alimentarse después de sus muertes. Sin estos alimentos no podrían vivir de nuevo. Imágenes del sacrificio de bueyes están también pintadas en los muros de estas mastabas. Los carniceros están cortando las mejores piezas de un buey para seguidamente llevarlos al Señor como ofrenda. Imágenes representando a los portadores de ofrendas debían igualmente ser pintadas en los muros de las capillas de todas las tumbas del viejo imperio en Saqqara. Aquí, sobre el registro, vemos a los pescadores, debajo a los campesinos, trabajando sus tierras. De nuevo, portadores llevando ofrendas a su Señor. Imágenes de animales a los que se sacrifican para utilizarlos a continuación como ofrendas. Las tumbas de las altas personalidades en Saqqara tienen también un nicho donde a veces se encuentra una estatua del propietario simbolizando una reaparición a la vida. Todos estos frescos nos muestran claramente el deseo de los egipcios de resucitar y de tener una nueva vida. Aquí la esfinge o estatua de la esfinge representa al dios Sol, Ra-Harakte. Fue construida por el rey Kefren en la misma época que la segunda pirámide. Fue tallada en roca roja y recubierta de roca caliza. Sus rasgos representan la fisonomía del rey Kefren. Aquí tenemos el templo del valle de Kefren en Giza. Fue construido en gran parte de caliza y después recubierto por grandes bloques de granito. Al lado de los pilares se erigieron en los nichos del suelo estatuas del rey Kefren. Sobre estas estatuas y delante de ellas se celebraban ceremonias, como la que consistía en abrir la boca del difunto por mediación de la estatua que lo representaba y en presentarle ofrendas. Aquí las tres pirámides de Giza, a izquierda Keops, luego Kefren y Miquerinos. Son consideradas una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estos 3 reyes eran los más célebres de la cuarta dinastía.
pirámide de Keops, la más grande, medía inicialmente 148 metros de alto. En la actualidad tiene 137. La pirámide de Kefren mide 136 metros y medio de alto. La pirámide de Miquerinos mide alrededor de 66 metros de alto. Esta es la estatua de Keops, el constructor de la pirámide más grande. Esta estatua es muy pequeña y se encuentra actualmente en el Museo Egipcio. Estatua de Kefren, constructor de la segunda pirámide. Aquí Miquerinos entre el dios Hathor y el representante del Alto Egipto. Las altas personalidades y los príncipes como Rehotep, Nefer o incluso el enano Seneb, el escriba real, así como otros administradores y sacerdotes, ayudaban a los reyes a dirigir el país en el viejo imperio. Era la época de la fundación de la antigua civilización egipcia. Los sirvientes jugaban también un importante papel en la historia de los antiguos egipcios. Aquí vemos estatuas de sirvientes dedicándose a sus ocupaciones. Poner estas estatuas en las tumbas permitía a sus propietarios recibir ofrendas y servicios después de la muerte y beneficiarse de ellos durante toda su vida en el más allá. En el interior de la pirámide de Keops se encuentra una tumba subterránea o primera tumba, así como una galería que conduce a la parte superior de la pirámide. Galerías que conducen a la cámara del rey, donde se encuentra su sarcófago en granito.
Vamos ahora a Luxor. Aquí tenemos el templo de la reina Hatshepsut, la célebre mujer que dirigió Egipto durante la 18ª dinastía. Gobernó Egipto alrededor de 20 años, de 1490 a 1470 a.C. Su arquitecto, Senmut, le construyó un templo dispuesto en gradas. Los muros de estas terrazas estaban decorados con bellísimas representaciones de actividades realizadas en estos campos. Se puede ver igualmente frescos que describen la célebre expedición que la reina efectuó al país de Punt o Somalia, justo antes del año 9 de su reinado. Durante este viaje fue guiada por Neshi y su ejército. Cambiaba productos egipcios por productos del país de Punt o Somalia, tales como oro, plata, incienso, pieles, plumas y a veces incluso árboles. Los artistas no olvidaron representar todas las especies de peces que pueblan el Mar Rojo en sus ilustraciones del viaje a Somalia. Aquí, los soldados de la reina Hatshepsut celebran su llegada a Tebas o a Luxor.
En el templo de Hatshepsut se puede admirar una columnata llamada del nacimiento. En ella se ve a la madre de la reina encinta yendo a la habitación de partos para dar a luz a la futura reina de Egipto. Aquí tenemos las ofrendas hechas a Amón-Ra y Anubis. Ofreciendo tales presentes a estos dioses, la reina espera recibirlas después de su muerte. Amón-Ra es el dios del sol y Anubis el dios de la momificación. Bellísimas decoraciones rodean la escena de las ofrendas a los dioses. Estas representaciones del culto a Hatshepsut están pintadas en el templo de Dar el-Bahari. El templo de Luxor. Se llamaba este templo el harén de Amón-Re. Este nombre se relaciona con el culto al dios de estado en Karnak. La avenida de las Esfinges, que unía los dos templos y medía alrededor de 2,5 kilómetros. Solo una parte de esta avenida ha sido excavada. El resto está todavía enterrado bajo las casas del Luxor moderno. Esta avenida de Esfinges fue construida en la época de Nectanebo, hacia el 367 a.C. Se utilizaba en ceremonias para procesiones de los sacerdotes y del pueblo que llevaban los barcos sagrados conteniendo las estatuas de los dioses de Tebas, hasta el templo de Luxor y más tarde de vuelta a Karnak. Se supone que una primera avenida de Esfinges había sido ya construida bajo Ramsés II. La mayoría de elementos arquitectónicos del templo fueron tallados en esta misma época, así como las representaciones de la batalla de Kadesh, grabadas sobre los pilares.
Los obeliscos y las colosales estatuas que se encuentran delante del templo fueron erigidas en este periodo. No queda más que uno de los dos obeliscos que se encontraban a la entrada del emplazamiento. Medía alrededor de 25 metros de alto. El otro, que mide cerca de 23 metros de alto, está en Francia desde 1836, en la Plaza de la Concordia de París. Los dos obeliscos fueron dedicados al dios Amon-Ra, con ocasión de su 30 aniversario. Grandes estatuas de granito fueron igualmente erigidas en el patio de Ramsés II, de pie o sentadas como esta. Aquí tenemos las columnatas. Esta es la de la procesión de Amenofis III, donde hay imágenes de fiesta en los muros este y oeste. Aquí podemos observar la procesión del dios Amon-Re, de su mujer y de su hijo, mientras que sus estatuas son llevadas por los sacerdotes en los barcos sagrados de Karnak a Luxor. Para hacer esto se valían de las orillas del Nilo o de bloques de piedra seca sobre el agua. Esta fiesta tenía lugar regularmente el segundo mes del verano y duraba 11 días cada año. Alejandro el Grande hizo construir un mausoleo en el interior del templo de Luxor. Está representado con trajes locales, pues quería mostrar a los egipcios que estaba cerca de ellos y que respetaba a sus dioses. Es así que fue aceptado por el pueblo. El pasillo de la aparición real fue transformado en templo romano para el culto al emperador y seguidamente en campo para los soldados dioclecianos del 284 al 305 después de Cristo. Más tarde fue nuevamente pintado y convertido en iglesia copta. Es muy interesante saber que el templo de Luxor es el testimonio de la piedad de los antiguos egipcios. En su origen, el templo era el lugar de adoración de las divinidades. Luego, cuando Egipto fue convertido al cristianismo, el templo pasó a ser una iglesia. Vayamos ahora a la orilla oeste de Luxor para visitar el templo de Ramsés II, llamado el Ramaseum. El rey lo dedicó a Amon-Re. Desgraciadamente, el templo está casi totalmente en ruinas, pues estaba construido cerca de zonas de inundación. En estos planos encontramos las ruinas de enormes colosos de granito, estatuas que representaban al rey. Ellas han quedado como testigos de la habilidad de los talladores de piedra y de los artistas del viejo imperio.
Estos últimos sabían cortar y esculpir grandes bloques con proporciones precisas. Estatuas de Ramsés II, con los rasgos del dios Osiris, rodean el patio del templo. Por todas partes se encuentran restos esparcidos de estatuas de granito negro. Aquí vemos al dios Atón escribiendo el nombre de Ramsés II en el árbol de la vida. Por este acto el rey ganaba una vida eterna. Este templo está lleno de pilares y columnas muy elaboradas. Vamos ahora a Nubia, a visitar el templo de Abu Simbel. El templo tallado en la roca era una innovación en la arquitectura de los templos de Nubia. Esta fachada fue construida con un original espíritu. En la parte superior de los pilones vemos a las divinidades bajo forma de monos sentados sobre el sol. Encima de la entrada, la cabeza del halcón representa al dios del sol, Re-Horakhti. A derecha e izquierda de la entrada se encuentran los prisioneros del norte y del sur. Están representados bajo los pies de la gran estatua de Ramsés II, sobre los dinteles de la puerta del templo. El primer vestíbulo del templo contiene 4 hileras de pilares con la cara de Ramsés II, pero con los rasgos de Osiris, señor de la eternidad. Este templo es considerado como una de las más bellas realizaciones de la raza humana, pues fue construido al este, orientado de forma que al salir el sol podía penetrar en el interior sin dificultad, iluminando así los rostros de las divinidades durante la mañana muy temprano y durante alrededor de una semana, es decir, durante la 4ª semana antes del equinoccio de invierno y la 4ª semana después del equinoccio de otoño, lo que nos lleva al 22 de febrero y al 20 de octubre. La pared izquierda nos muestra imágenes representando a los reyes con diferentes divinidades. Esta imagen reproduce la toma por asalto de una fortaleza siria por el rey. Ciertas imágenes representan al rey golpeando a los enemigos de Egipto y poniéndolos bajo su dominación.
La pared derecha del templo nos hace descubrir representaciones de la batalla de Kadesh, que tuvo lugar bajo Ramsés II y su ejército lanzado contra los hititas, el quinto año de su reinado, hacia el 1274 a.C. De esta batalla ha quedado la firma del Tratado de Paz entre egipcios e hititas, el primero conocido en la historia, que data del 1260 a.C. Aquí vemos a los guardaespaldas de los reyes. Los guardianes eran egipcios o procedentes de una tribu de Cerdeña, de donde los guerreros eran comprados por el ejército egipcio para trabajar al servicio de sus reyes. Aquí los espías que han sido capturados están siendo golpeados para intentar obtener información sobre el ejército hitita. Soldados tocando sus trompetas. Las imágenes de la batalla muestran claramente al rey Ramsés II batiéndose solo contra el ejército hitita, pero gracias a su valor se defendió y escapó de la muerte, mientras que su ejército aún no había llegado. Con sus guardaespaldas esperaba a sus soldados para la batalla al día siguiente, cuando de repente se encontraron cercados por el enemigo. Aquí vemos el barco de Amon-Re transportado al santuario del templo. Ramsés II participa en el traslado del barco con sus sacerdotes, príncipes y oficiales. Al fondo del templo se encuentra el mismo santuario y su guardia. Las estatuas de Ptah, Amon-Re y las divinidades de Ramsés y Ra-Horakhti están talladas en la roca y reciben la luz del sol 2 veces por año. Aquí podemos ver estatuas de Ramsés II. El pequeño templo de Nefertari estaba dedicado al dios Hathor, la vaca sagrada. A cada lado de la entrada hay 3 colosales estatuas que representan a Ramsés II y a Nefertari. El nombre de Nefertari significa la más bella. Los muros del templo representan imágenes del rey y la reina en presencia de Hathor, de Amon-Re, de Sethji, de Horus, de Anukis y de Tut.
El santuario principal contiene una representación de la vaca Hathor, bajo la cual se ve la cara del rey. Este aspecto de la ilustración muestra que el rey está bajo la protección del dios. El dios Hathor toca las manos de la reina con su cetro. Con este gesto le concede su bendición. El rey está también pintado golpeando a los enemigos del norte y del sur. Vayamos ahora hacia Abidos, donde se descubre el templo de Seti I, construido por este último y su hijo Ramsés II. Se encuentra cerca de la tumba del dios Osiris, el dios del más allá. Los muros de este templo están decorados de bellas escenas en relieve, las más bellas jamás realizadas en Egipto. Muestran las relaciones que mantenía el rey con las diferentes divinidades del templo. Aquí el rey erigió una serie de pilares, símbolo del dios Osiris. Ofrendas a Ra-Horakhti, una de las más importantes divinidades del templo. Los relieves estaban maravillosamente pintados. Los colores son todavía resplandecientes 3000 años más tarde. Los detalles de la última escena nos muestran al rey quemando y esparciendo incienso delante del rey Ra-Horakhti. La barca que contiene la estatua de pie del dios en su pleno esplendor. La barca solar atravesando el cielo para iluminar a los que parten. El llamado sinodal o bien tumba de Osiris, la cual está decorada de escenas sacadas de libros sobre el mundo de las tinieblas. Están incluso en las tumbas de los reyes en el Valle de los Reyes. El dios Sol acompañado de sus fieles. Como vemos en estas imágenes, sus enemigos son castigados a ser quemados vivos. Osiris e Isis están también representados. La tierra adquirida por los egipcios es considerada como el regalo del río. El descubrimiento de Egipto comienza con la descripción clásica de Heródoto. Los mismos antiguos consideraban su país como una amalgama de dos elementos opuestos, a saber, la tierra negra y la tierra roja. Sin el desierto, el valle del río se encuentra privado de sus recursos más preciados. El desierto está lejos de ser algo desnudo, es, a decir verdad, el cuadro natural de la civilización egipcia.
mayoría de los egipcios no se aventuraban más que raramente lejos de sus hogares. Como evocaba un antiguo escribano, era completamente improbable que un hombre del delta fuese Asuán o que un habitante de Marslan fuera Nubia. Si nos remontamos más lejos todavía en la historia, vemos que el norte era más salvaje y hostil. Parece que solo 2/3 del delta fueron habitados por los miembros del antiguo reino. Más allá del valle está el desierto. La apariencia árida de este lugar es engañosa en la medida en que el comienzo de la historia humana está estrechamente ligada a la del Valle del Nilo. La parte oeste del desierto era para Egipto una puerta abierta al África del Oeste, a las 5 grandes oasis, a Libia y a las tierras del sur. Los oasis son grandes fosas irrigadas por las lluvias de primavera. De ellos se extraían materias primarias muy apreciadas en el Valle del Nilo. El mundo del antiguo Egipto dependía de la interacción del valle del río y de los desiertos de alrededor. Los reyes de la 18ª dinastía, a saber, Tutmosis III, Amenofis I, Amenofis II, Amenofis III, Akenatón, y Tutankamón fueron los principales constructores del templo de Karnak. Esto fue un verdadero episodio en la medida en que los rostros fueron largamente seleccionados. Este lugar fue el principal centro de culto a Amón-Rey, el dios Sol, pero también principal divinidad adorada por los egipcios desde el año 2000 a.C. hasta el período grecorromano. Columnas del rey etíope de la dinastía 25ª.
Las esfinges con cabezas humanas eran igualmente el símbolo del dios Amon-Re. El patio principal del primer pilón. El segundo pilón fue construido en la época de los primeros reyes ramsitas, tales como Ramsés I, Siti I y Ramsés II. La magnífica estatua en granito situada a la izquierda de esta entrada fue hecha inicialmente para Ramsés II y su reina Panatanet. El primer pilón es ciertamente el más espectacular de todo Egipto. Mide 33 metros de alto y 113 metros de largo. Parece que su construcción se inició durante la 22ª dinastía y se terminó en la 30ª. El segundo pilón fue decorado en la era Ptolomea. La sala hipóstila es seguramente la sala más espléndida de todos los templos egipcios. Su techo está sostenido por 134 columnas papiro. Las dos hileras centrales son más altas y están dotadas de capiteles abiertos. Las columnas acopladas que vemos tienen capiteles cerrados. El muro fue construido y decorado en la época de Siti I y Ramsés II. Aquí tenemos el obelisco de Tutmosis I. Los obeliscos eran el símbolo del dios Sol y se pensaba que el extremo piramidal en que terminan era su asiento. El séptimo pilón. Delante de este se encuentra el emplazamiento de estatuas descubierto en 1904 y 1905. Millares de estatuas fueron descubiertas allí. El séptimo y octavo pilón fueron construidos en el curso del reinado de Tutmosis III. El obelisco de la reina Hatshepsut mide 29 metros y medio de alto y pesa aproximadamente 320 toneladas. Era el obelisco más alto de Egipto y según el texto de la dedicatoria, este obelisco y sus hermanos fueron hechos de un solo bloque de piedra granita y más tarde erigidos en la tumba de Amon-Re, padre de Hatshepsut. Los trabajos duraron, sin embargo, 7 meses.
Están siempre representados luchando contra sus enemigos y estos suplicándoles ser perdonados. La imagen pasa bajo la atenta mirada de Amon-Re. Una parte del otro obelisco de Hatshepsut se extiende cerca del lago sagrado. Es importante saber que los obeliscos eran siempre hechos por pares. Los colores de la sala central del templo de Karnak han permanecido intactos, como vemos aquí la sala hipóstila. Esta última fue decorada por Siti I y su hijo Ramsés II, con sus nombres y figuras. En el extremo este, detrás del templo, Tutmosis III construyó su templo de festividades llamado Aquemeno, así como una parte anexa llamada comúnmente Jardín Botánico, el cual tenía macizos de plantas africanas. Los muros están decorados con pájaros y otros animales. El templo de festividades de Tutmosis III fue decorado con pinturas murales en relieve que muestran la devoción de los reyes de este templo a Amon-Re. Representan igualmente la tienda de guerra que se montaba en los campos de batalla para el rey y sus generales. La decoración en relieve es rica en colores. Remarcamos como el sol entra por las ventanas este y oeste del templo de Tutmosis III, el Aquemeno. De Tutmosis III está escrito aquí en un extracto. Los epítetos de este rey eran numerosos. Era a la vez rey del Alto y el Bajo Egipto, aquel que todo puede hacerlo, señor de las dos tierras y por último el dios del culto. La
columnas papiro eran hechas imitando el efecto producido por los fardos de papiro superpuestos. Los halcones y los buitres guardan celosamente las figuras y los nombres del rey, que aquí hacen ofrendas a Amon-Re. El templo de Ramsés III, igualmente llamado Medinet Habu, es considerado el templo egipcio mejor conservado. Contiene importantes vestigios relacionados con las hazañas y guerras de Ramsés III durante el siglo XII antes de nuestra era. El rey salvó a Egipto de dos invasiones intentadas respectivamente por los libios y por el pueblo asiático del mar. Después de haber dirigido el país durante 31 años, Ramsés III fue probablemente asesinado en un complot organizado por su harem. Vestigios de guerras y fiestas organizadas durante su reinado. De las casas o alojamientos de los sacerdotes. Podemos igualmente reconocer las ruinas de antiguas reservas y las de la pequeña ciudad construida alrededor del templo durante la era cristiana. Nombres, títulos, epítetos del rey, así como sus hazañas, están grabadas en la piedra. Imágenes recordando las guerras contra los libios, contra el pueblo del mar y contra los asiáticos están representadas en relieve sobre los muros del templo.
rey lleva a los prisioneros ante el dios Amón. Imágenes describiendo la batalla contra el pueblo del mar están representadas en los muros exteriores de la fachada norte del templo. Este combate fue la más grande batalla naval del antiguo Próximo Oriente. En ella se enfrentaron Ramsés III y los enemigos mediterráneos. En los inicios del cristianismo, los egipcios de religión cristiana huyeron a vivir en los viejos templos. Allí grabaron el signo de la cruz en los muros, pero actualmente las representaciones en relieve de dioses y reyes son consideradas signos de paganismo. Aquí vemos las ruinas de la pequeña ciudad en la cual se encontraban las casas de los sacerdotes egipcios y de los monjes cristianos. Estos últimos eligieron construir sus viviendas alrededor del templo en el curso de los primeros años del cristianismo en Egipto, es decir, en el siglo IV después de Cristo. En el segundo pilón hay representada una imagen de guerra contra los nórdicos, así como imágenes que exhiben al buitre y al halcón. Horus, encargado de proteger al rey. Estas aves rapaces defendían el nombre del rey y hacían acto de presencia con ocasión de las fiestas de aniversario. Los oficiales del ejército y los guardaespaldas acompañaban al rey en sus campañas y se ocupaban de los prisioneros durante la vuelta. Nombres y epítetos del rey están pintados en techos y en las archivoltas. Igualmente el disco solar alado, el buitre y el cielo estrellado. La segunda sala está decorada con imágenes representando fiestas y en particular las de Men, dios de la fertilidad, y de Socr, dios de la necrópolis de Saqqara o dios de la muerte en Menfis. Esta sala fue transformada en iglesia durante la era del cristianismo. Los pórticos y las puertas del templo fueron recubiertas de una delgada capa de oro. Sobre todos los muros interiores podemos admirar imágenes que muestran al rey ofreciendo toda clase de regalos a las divinidades.
Aquí vemos al rey ofreciendo vino a Taj y Sekhmet. Esta es la archivolta en la que podemos leer: pueda vivir en el sol de Ra, pueda él vivir. Esto estaba dirigido a Ramsés III, dios de la bondad. Vayamos ahora al Valle de los Reyes, donde se encuentran las tumbas reales. Este valle era el lugar donde los reyes del reino descansaban para siempre. En un valle no solamente alejado, sino igualmente escondido por los montes Raber, el lado oeste del Nilo, los antiguos excavaron las tumbas en la piedra. Por consecuencia, era un lugar fácil de guardar. Tumba de Amenofis II, sobre la cual hay representada una soberbia imagen ilustrando la vida del más allá, es decir, el mundo de las tinieblas. En el hueco de la tumba hay un sarcófago. Esta imagen representa las 12 horas nocturnas durante las cuales el dios Sol atraviesa el sol para iluminar a los que parten hacia el mundo de las tinieblas, o la vida del más allá. Miremos ahora los muros de la tumba de Amenofis II. Están decorados en relieve y las imágenes muestran al rey en presencia de varios dioses y diosas. Tutankamón contiene todavía el más grande de los 3 sarcófagos originales. Este contenía los otros 2, uno de los cuales es de oro macizo y el otro de madera dorada decorada con piedras semipreciosas. Estos últimos se encuentran actualmente en el Museo Egipcio del Cairo. El tercer sarcófago es de madera recubierto de una fina capa de oro. Estas imágenes representan al rey en presencia de las diosas del mundo de tinieblas. La momia del rey fue purificada y bendecida en Menfis por las diosas del mundo de las tinieblas, tales como Anofis y Hathor. Las dulces horas nocturnas. Los tesoros de Tutankamón, como su máscara de oro que cubría su rostro. Y el segundo sarcófago de madera dorada y decorado de piedras semipreciosas están actualmente expuestos en el Museo Egipcio del Cairo. Allí podemos igualmente admirar la diadema del rey, así como 4 magníficas sillas y una caja de alabastro dividida en 4 compartimentos, en que las tapas representan al rey. Esta caja servía para guardar las vísceras de los muertos.
Equipo del carro del rey. 6 carros fueron desmontados y colocados en su tumba, de manera que él pudiese utilizarlos en el curso de su viaje a la otra vida. El trono sobre el que se sentaba el rey, así como más de 4.000 objetos, fueron encontrados en la tumba de Tutankamón. Estos tesoros están actualmente expuestos en el Museo Egipcio del Cairo. Detrás del trono, la reina tiene 1000 delicadezas con el rey, que está confortablemente instalado en su trono. Bajo sus pies se encuentra un reposapiés. Hay igualmente sillas decoradas con escenas donde el dios ofrece al rey miles de años a modo de presente. La caja del rey está decorada con escenas que ilustran el ataque de enemigos. Diosas encargadas de proteger al rey durante su viaje a la otra vida. Está Ptah, Osiris, la cobra Neferak, así como el halcón llamado Tasokr. Estas estatuas son de madera dorada. Volvamos ahora al Valle de los Reyes. Vemos aquí escenas sacadas de la tumba de Horemheb, último rey de la 18ª dinastía. Imágenes que ilustran el mundo de las tinieblas. Vemos como el dios Sol atraviesa el cielo de noche acompañado de sus fieles. Abajo vemos una imagen representando a los malditos, quienes intentan combatir al dios Sol durante su viaje. Sarcófago de Horemheb. Osiris, dios de la otra vida. Algunas escenas tomadas de la tumba de Ramsés III en el Valle de los Reyes. Aquí el rey quema incienso delante de un dios llevando puesta la corona de guerra. Podemos ver igualmente las vasijas de las ofrendas en una de las dependencias de las tumbas. La tumba de Ramsés VI impidió el pillaje de la de Tutankamón, salvando así todos los tesoros que contenía. La tumba de Ramsés VI fue construida más de 200 años después de la de Tutankamón. Las tumbas agrupadas estaban decoradas con imágenes tomadas de lo que se llama la caja del mundo de las tinieblas. El techo de la cámara funeraria está decorado con una maravillosa escena que representa a Nut,
diosa del cielo, del día y de la noche. Sarcófagos destruidos por ladrones en busca de tesoros. En el nicho situado al fondo de la tumba, así como sobre el techo, hay pintadas imágenes que representan el viaje del dios Sol en su barca paradisíaca y el periplo del Sol alrededor del paraíso en su barca solar. Vamos ahora al Valle de las Reinas. Aquí tenemos la tumba de Nefertar, reina de Ramsés II. Vemos las 7 vacas sagradas que estaban encargadas de proporcionar alimentos a la difunta reina. Sennefer, que era de alguna manera el alcalde de Tebas, delante de los que le juzgarán en la otra vida, es decir, Osiris y Anobis. Una vez más, Sennefer con su mujer en la mesa de las ofrendas. Tumba de Pachet. Este último era servidor en el palacio de Truj, situado en Deir el Medina, al oeste de Tebas. El techo de esta tumba es abovedado, está decorado de las más ricas vistas en colores. Aquí tenemos la cámara funeraria, donde podemos ver al dios Taj Sokr en su forma de halcón. La tumba de Ramoza, alcalde de la ciudad muerta en tiempos de Amenofis III y Amenofis IV. Esta tumba está decorada con imágenes que evocan las ofrendas y la ceremonia fúnebre con los plañideros profesionales. La tumba tiene igualmente decoración en relieve. Los dioses del mundo de las tinieblas, a saber, Horus, Ra-Harakti, Hathor, Imhotep y Serkat. Vemos aquí el templo de Dandara, construido en la época grecorromana para Hathor, diosa de la música y del amor. Algunas partes de estos templos fueron convertidos en iglesia.
sala hipóstila. Los capiteles de las columnas representan el rostro de la diosa Hathor. El techo del templo está decorado con imágenes religiosas. Aquí el rey y la reina llevan sus ofrendas a Hathor. El sol se filtra por las ventanas iluminando de esta manera las escaleras y las galerías del templo. La diosa Hathor está sentada y recibe las ofrendas. Se encuentra el templo de Horus, que era la divinidad protectora como la vaca Hathor y un otro Horus, dios unificador de las dos tierras. Es el templo egipcio mejor conservado. Fue construido en la era Ptolomea, es decir, entre el año 237 y 212 a.C. Hasta el año 57 a.C. lo ocuparon una sucesión de reyes. Este templo estaba conectado al de Hathor en Dandara, razón por la cual numerosas ceremonias y procesiones eran organizadas durante los días de fiesta, en particular cuando Horus rendía visita a Hathor y viceversa. En las columnas y muros están representados Ptolomeo IX, Sonti III, Ptolomeo X y por último Alejandro I. Asistimos aquí a la coronación del rey por la diosa. El rey es recibido por el dios Horus, divinidad protectora del templo. Los muros del vestíbulo están decorados con imágenes que muestran la era ptolomea. Estos relieves representan a los reyes haciendo ofrendas a las diosas con ocasión de los rituales. La barca divina que estaba en su cámara. Vayamos ahora al santuario que guarda todavía un gigantesco mausoleo de granito dedicado a Horus. Las piezas situadas alrededor del santuario sirvieron probablemente como dependencias, sirviendo a la vez al templo y para las ceremonias de culto en honor de ciertas diosas. De Horus y Sofek en Kon Ombo, ciudad de oro, que debe su nombre al hecho de que numerosos buscadores de oro hicieron escala allí antes de proseguir sus búsquedas en el desierto este. Este templo fue construido sobre un único plano. Fue dedicado al culto de dos dioses, el halcón cuya cabeza representa a Horus y el cocodrilo con el rostro de Sobek. Cada una de ellas era adorada de una manera diferente. El templo se construyó en tiempos de los reyes ptolomeos y de los emperadores romanos. Su decoración está constituida por imágenes y textos. El templo fue construido al borde del Nilo. Remarquemos aquí que los relieves están situados más altos de lo que habitualmente lo están en los templos grecorromanos. Tut, dios de los escribas, y Horus purificando al rey.
aquí al rey seguido de su reina preparándose para ser recibidos por Horus. Las columnas de la principal sala hipóstila no son solamente muy altas, sino que igualmente están adornadas con motivos florales. Fueron decoradas con escenas que representan al rey haciendo ofrendas a los dos dioses de este templo, Horus y Sobek. Los capiteles de las columnas están igualmente adornados con motivos florales. Los muros exteriores del templo están decorados con escenas de los representantes de países extranjeros, así como con sus nombres. Aquí tenemos a los pueblos del norte y del sur, que eran considerados enemigos del rey. Una vez más, vemos al rey luchando contra sus enemigos. Su ejército le ayuda a castigarlos. El estilo del templo, y más particularmente el de la sala hipóstila, recuerda a de las basílicas, en la medida en que las dos hileras centrales de columnas son mucho más altas que las laterales. Visitemos ahora el templo de Philae, al sur de Asuán. Su nombre árabe, Anas el-Bukut, está tomado de los cuentos narrados en la célebre obra Las Mil y una Noches. Originariamente este templo fue construido en honor de Isis, pero Osiris, Hathor, Neftis y los dioses de las cataratas eran también adorados allí. Delante de nosotros se encuentra el kiosco de Trajano. Como los otros templos egipcios, este posee magníficos pilones, columnatas y santuarios. Las columnatas del patio situado delante del templo estaban decoradas con motivos florales. Como vemos aquí, estos motivos florales varían de columna a columna. Admiremos aquí los capiteles compuestos. Sus motivos son no solo florales, sino también atóricos. El pilón está decorado con múltiples imágenes que representan al rey Nios Dionisus ante las diosas Isis y Osiris. Aquí el santuario principal del templo, donde se encuentran varias estatuas de diosas. Encontramos también imágenes que representan a Nios Dionisus y a Ptolomeo XII ante el dios Horus. Detrás de Horus está la diosa Hathor. Los cristianos habitaron igualmente estos templos. También ellos adoraban a los dioses y grabaron el signo de la cruz en los muros. Los muros interiores del templo están decorados con escenas que representan a reyes de la dinastía Ptolomea, como Filadelfus, Ugetis II, y romanos como Augusto, Tipicius, Antonio y otros.
Estamos de nuevo en el santuario principal, donde podemos admirar el pedestal estatuario de la diosa Isis. Los muros están decorados con imágenes que representan al rey haciendo ofrendas a Isis. Este es el interior del kiosco de Trajano. Todo es elegantísimo, en particular los capiteles florales de las columnas que vemos aquí. Terminamos nuestra visita a los monumentos egipcios en el templo de Kis en Philae. Mientras el Nilo fluya, Egipto prosperará. Heródoto tenía muchísima razón cuando decía: Egipto es el don del Nilo, pero nosotros podemos añadir: Egipto es el regalo del Nilo y de su pueblo. Viaje, visitaremos el maravilloso refugio situado en la playa del Mar Rojo, en Hurghada. Hurghada es conocida por sus playas de arena, sus arrecifes corales, sus deportes acuáticos, así como por las facilidades para sumergirnos en el agua y contemplar los peces de colores tanto en verano como en invierno.
tenemos un museo que recoge los maravillosos y raros animales del Mar Rojo. Así como un instituto para estudiar la oceanografía con un acuario dedicado al pez en el Mar Rojo. Os invitamos a visitar a Egipto para que podáis ver aún más.